Si vemos los puntos de ebullición del etanol y del dimetil éter, podemos ver que hay una gran diferencia entre ambos. El etanol tiene un punto de ebullición mucho mayor, 78 grados Celsius, mientras que el del dimetil éter es de menos 25 grados. Esto explica el estado de la materia de estas moléculas. El etanol, dado que su punto de ebullición es mayor que la temperatura ambiente, es líquido a temperatura y presión ambiental, mientras que el dimetil éter, con un punto de ebullición mucho menor, estaría en estado gaseoso. Podemos explicar los estados de la materia observando las fuerzas intermoleculares que están presentes en estas moléculas. Si pienso en una molécula de etanol, yo sé que el enlace entre oxígeno e hidrógeno está polarizado. Sé que el oxígeno es más electronegativo, por lo que sería parcialmente negativo, y el hidrógeno sería parcialmente positivo, ya que pierde algo de densidad electrónica. Si esa molécula de etanol interactúa con otra molécula de etanol, la segunda molécula de etanol estaría polarizada también. El oxígeno es parcialmente negativo y el hidrógeno es parcialmente positivo, y sabemos que las cargas opuestas se atraen, por lo que el hidrógeno cargado parcialmente positivo es atraído al oxígeno cargado parcialmente negativo, así. Habrá atracción entre estas dos moléculas y a esto lo llamamos enlace intermolecular por puente de hidrógeno. El tipo de enlace intermolecular más fuerte. Hay puentes de hidrógeno presentes entre las moléculas de etanol y esto explica su alto punto de ebullición. Veamos los puentes de hidrógeno más detalladamente. Los puentes de hidrógeno se forman cuando hay un hidrógeno unido a un átomo electronegativo, como sería el oxígeno, pero los estudiantes olvidan que también se necesita otro átomo electronegativo de este lado para tener más diferencia entre las cargas y hacer que ese hidrógeno tenga mayor carga parcial positiva. Entonces, hay 3 átomos involucrados en la formación de puentes de hidrógeno. Pasemos ahora al dimetil éter y veamos por qué no forma puentes de hidrógeno. Si dibujara una molécula de dimetil éter aquí y pensara en la polarización entre el oxígeno y este carbono de aquí, el oxígeno es más electronegativo, por lo que sería parcialmente negativo. Este carbono sería parcialmente positivo. Bien, si pienso en la interacción de esa molécula de dimetil éter con otra molécula de dimetil éter, así, podríamos estar tentados a pensar en la posibilidad de que haya puentes de hidrógeno, porque sabemos que este carbono de aquí tiene hidrógenos unidos a él. Entonces, algunos estudiantes dirán, oh, debe haber puentes de hidrógeno entre este oxígeno de aquí y este hidrógeno. Pero ese no es el caso porque este hidrógeno de aquí, aun cuando está interactuando con un oxígeno, este hidrógeno está unido a un carbono, que no es muy electronegativo, por lo que no hay gran diferencia en electronegatividad en el enlace entre carbono e hidrógeno. Aun cuando el carbono es ligeramente más electronegativo, no hay suficiente diferencia para formar un puente de hidrógeno. Solo existe una pequeña interacción dipolo-dipolo entre 2 moléculas de dimetil éter. Así que en algún lugar de esta segunda molécula hay una
carga parcial negativa y una carga parcial positiva. Entonces, sí habrá un poco de interacción dipolo-dipolo, un poco de interacción dipolo, pero no es muy fuerte y ciertamente no se acerca a la fuerza del puente de hidrógeno del lado izquierdo. El puente de hidrógeno siendo la forma más fuerte de interacción dipolo-dipolo. Entonces, el dimetiléter no tiene un punto de ebullición tan alto como el etanol y de nuevo la respuesta es puentes de hidrógeno. Veamos qué ocurre con los puntos de ebullición de los éteres conforme aumentamos el número de carbonos en los grupos alquilo. Entonces, veamos al dimetiléter de nuevo y lo compararemos con un éter que tiene más carbonos en el grupo alquilo, el dietiléter. Ya hemos visto que el punto de ebullición del dimetiléter es aproximadamente menos 25 grados Celsius, mientras que el del dietiléter es de 35 grados Celsius. Hay una gran diferencia entre ambos puntos de ebullición. El punto de ebullición del dietiléter es apenas mayor que la temperatura ambiente, por lo que es un líquido a temperatura y presión ambiental. Veamos si podemos saber por qué el dietiléter tiene un punto de ebullición mayor. Sabemos que las moléculas de éter no pueden formar puentes de hidrógeno entre ellas, por lo que esa no puede ser la fuerza intermolecular responsable por el incremento en el punto de ebullición. Si vemos estas dos moléculas de dietiléter interactuando, una de las otras fuerzas intermoleculares que hemos visto son las fuerzas de dispersión de London. Para más detalles en fuerzas de dispersión de London, puedes ver el video anterior. Ahora, cuando tenemos grupos alquilo grandes, estos proveen de un área superficial mayor para una forma de atracción llamada dispersión de London, y ese incremento de atracción entre grupos alquilo implica que es más difícil separar esas moléculas. Se requiere de más energía para separar esas moléculas. Se requiere más calor para poder hacerlo, y esa es la razón del incremento en el punto de ebullición que vemos para el dietiléter, hasta 35 grados Celsius. Y aunque las fuerzas de dispersión de London son las fuerzas intermoleculares más débiles, son aditivas, por lo que el efecto es sumado. Es sumado cuando tienes montones y montones de moléculas, y esa es la razón por la que hay una gran diferencia entre el dimetiléter y el dietiléter. Entonces, el incremento en el número de carbonos en los grupos alquilo aumenta el punto de ebullición, apenas arriba de la temperatura ambiente, pero no demasiado arriba de la temperatura ambiente, y esto hace del dietiléter un excelente solvente para extracciones. La otra cosa que hacen los grupos alquilo es incrementar la parte no polar de la molécula, por lo que es un poco más no polar debido a estos grupos alquilo de aquí, lo que significa que el dietiléter es muy bueno disolviendo varios compuestos orgánicos no polares. Entonces puedes disolver muchos compuestos orgánicos no polares. El punto de ebullición se encuentra apenas arriba de la temperatura ambiente. Es un excelente solvente para extracción porque puedes disolver varias moléculas orgánicas no polares y luego puedes simplemente evaporar el éter quedando solo tu producto orgánico. Entonces usarás dietiléter para muchas extracciones. Veamos ahora otro tipo de éter, que es uno muy interesante. Llamamos a estos éteres de corona. Si vemos a este éter gigante de aquí, es llamado un éter de corona.
Este fue descubierto por una persona llamada Charles Peterson, quien ganó un premio Nobel por ello, y el sistema de nomenclatura para éteres de corona sería primero contar cuántos átomos comprende el anillo o la corona. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Hay 18 partes en esta corona, por lo que escribamos 18 aquí, así seguido del nombre corona, seguido del número de oxígenos que tenga. Entonces tenemos un oxígeno, 2, 3, 4, 5 y 6, por lo que la nomenclatura sería 18 corona, 6 éter. Y eso te dice con qué tipo de éter de corona estás lidiando. Ahora, ¿por qué se le llama éter de corona? Pues lo interesante de los éteres de corona es que pueden interactuar con diferentes iones. Por ejemplo, el tamaño de un ion de potasio, K+, encaja perfectamente en el centro de aquí. El espacio es perfecto para que un ion de potasio quepa ahí, y dado que todos estos oxígenos tienen pares de electrones disponibles, están cargados negativamente. Existe atracción entre el ion de potasio cargado positivamente y los electrones cargados negativamente, o los átomos de oxígeno con carga parcial negativa. Por lo que hay atracción, cargas opuestas se atraen, y esas cargas negativas van a sujetar al ion potasio aquí de esta forma, por lo que parece una corona. Si pensamos en el ion potasio como la cabeza de alguien y que está usando esta corona de éter en la cabeza así. Los éteres de corona han probado ser muy útiles, moléculas muy útiles. Por ejemplo, si tenemos fluoruro de potasio, algo de K más F menos, normalmente el fluoruro de potasio no se disolvería en un solvente orgánico no polar, pero si usas un éter de corona, los oxígenos se pueden encargar del potasio y la parte externa del éter de corona es no polar. Entonces, esta porción y esta porción, la parte externa del éter de corona es no polar, por lo que se disolvería en un solvente orgánico, no polar como el benceno. Muy bien, similar disuelve a similar, por lo que esta porción se disolvería en benceno. Y lo que eso haría es que liberaría el anión flúor, incrementaría la fuerza nucleofílica del anión flúor, que podría participar en una reacción SN2. Entonces, ese es uno de los usos de los éteres de corona: ir y tomar el catión, dejando que el anión funcione como un mejor nucleófilo porque el ion potasio ha sido solvatado por el éter de corona. Y por supuesto, dado que cada ion tiene un tamaño diferente, se pueden usar éteres de corona de tamaños diferentes para que se encarguen de esos iones. Pienso que los éteres de corona son moléculas muy, muy interesantes, y si pudiéramos ver una representación tridimensional de un éter de corona, es mucho más sencillo
ver que la parte externa es muy no polar. Son moléculas muy, muy interesantes.